Como tema principal, manejo de gallinas ponedoras. Sabemos que hay diferentes maneras de cómo poder explotar esta especie, que puede ser en galpones de manera intensiva, también lo podemos hacer en el traspatio o en el patio, que como sabemos es una especie que nos ha acompañado desde años antiguos, pues la mayoría de los hogares campesinos cuentan con algún par de gallinitas ahí que son parte de su dieta y les ayudan, digamos, en esa parte. Entonces, hay diferentes maneras que también vamos a explicar un poco de ello y las diferentes etapas que tienen en su etapa o en su ciclo de vida, lo que son las gallinas ponedoras. Generalmente conocemos que son 3 etapas: el periodo de inicio, que comprende desde el primer día de nacido hasta la 8ª semana. También tenemos el periodo de crecimiento, que es de la 9ª semana a la semana 18. Y bueno, aquí va a depender un poco del manejo. Algunas veces, si le damos un buen desarrollo, una buena alimentación y buen manejo, pues posiblemente en la semana 18 ya iniciemos con producción, es decir, postura. El periodo de postura inicia más o menos desde la 18 y la 19 semanas, que por ahí se nos va nivelando un poco. Vaya, entonces, en cuanto al periodo de inicio, hay ciertos cuidados que debemos de tener. Primeramente, pues, tenemos que tener esto enfocado a producciones, digamos, intensivas, que lógicamente lo hacemos en una galera, galpón, que pues el tamaño va a depender de la cantidad de aves que nosotros también queramos alojar, pero debe ser un espacio que esté bastante limpio, desinfectado. Si es, digamos, una granja en la que tenemos constante producción, para poder ingresar un nuevo lote de pollitas, debemos de tenerla desocupada por lo menos un mes. Lo que debemos hacer en ese periodo de descanso de la galera es hacer todos los procesos de limpieza y desinfección y dejarla un mes en descanso para que pueda estar, para que se vayan los malos olores, ya sea por los desechos de la misma ave o también por algunos productos que utilicemos en la etapa de desinfección de la galera. Otro de los cuidados que tenemos que tener y que es bastante importante es que en las primeras 4 semanas de vida tenemos que proporcionarle calor a las pollitas. Es decir, si se fijan o si nos hemos fijado, la mayoría que somos campesinos, cuando lo hacemos de manera artesanal, que la gallina se encarga de incubar los huevos, pasa cierta temporada de que ella los arrulla entre sus alas, bajo sus plumas, y eso le genera un poco de calor. Entonces, similar a eso, nosotros tenemos que utilizar calentadores. En algunos casos, cuando no tenemos, pues lo hacemos con focos y energía para generarles calor. Más o menos debemos de ponerles una temperatura de 33 grados centígrados y cada semana debemos ir disminuyendo hasta que lleguemos a la 4ª semana, que a partir de ahí pues ya lo vamos a manejar a temperatura ambiente. También en los primeros 10 días de vida debemos manejar los pollitos o las pollitas en lo que son espacios circulares. Aunque, digamos, las galeras pueden ser de manera rectangular, pero debemos de ser un espacio de manera circular. Porque, o sea, ¿por qué tiene que ser de manera circular? Porque cuando lo hacemos de manera rectangular en la parte de las esquinas, cuando hace mucho frío, los animalitos se agrupan. Entonces, los que quedan en la esquina posiblemente sean golpeados o apretados por el resto de animales que se agrupan. Entonces, allí eso nos genera pérdidas, porque se nos van a morir, se nos van a golpear, los demás los van a pisotear. Entonces, por eso es importante los primeros días manejarlos en espacios circulares. Algunos entiendo que van a producir o producen sus pollitas en su finca, algunos otros pues tienen que incurrir a comprarlas, pero inicialmente cuando se reciben, por lo menos por las 2 primeras horas, no debemos de proporcionar alimento a las pollitas o a los pollitos.
sino que debemos más bien hidratarlas porque han tenido, digamos, a lo mejor un largo viaje, entonces ellas lo que necesitan es hidratarse. Es importante en esta etapa colocarle vitaminas y electrolitos. En todo caso de que no lo tengamos, pues hacerlo de manera tradicional, colocándoles agua azucarada para que les dé un poco de energía. ¿Por qué no es recomendable, digamos, proporcionarles alimento? Bueno, primeramente porque en sus primeros estadios de vida, una vez que eclosiona de su huevo, pues ellas tienen la capacidad de tener alimento rico en proteína, que es lo que le suministra el huevo, entonces no es necesario darles alimento. Y cuando han viajado, pues porque pueden preferir tal vez alimentarse en vez de tomar agua, y eso les puede dar problemas digestivos y que nos repercuten en problemas durante el desarrollo de las pollitas, de las aves. Entonces, incluso hasta se nos pueden morir. Entonces, por eso no es muy recomendable, sino que dejarlas que se hidraten un poco, y eso pues posterior a eso, después de unas 2 horas, 2 horas y media, 3, podemos suministrar lo que son el alimento concentrado. Cuando hemos finalizado la etapa de calor que les decía, son las primeras 4 semanas, pues debemos de proporcionar mayor espacio para las aves, es decir, ya necesitan mayor espacio para no estar tan confinadas, para que se puedan desarrollar con mayormente, no estén sometidas a tanto estrés. Y esto pues obviamente como ya tienen un mayor desarrollo, por lo tanto necesitan también un mayor espacio para poder movilizarse. Otra actividad que también es importante en esta primera etapa es el despique. Como bien sabemos, las aves o las gallinas ponedoras específicamente, pues se hace un proceso de despique porque son animales que al dejarlas practican lo que es el canibalismo. Tal vez en algunas ocasiones se da porque puede haber alguna cuestión que ellas vean extraño en el cuerpo de otra ave, de una misma gallina que esté dentro del mismo espacio, y por ahí empiezan a picotear y a picotearla. Y cuando se da esto, si el encargado de la granja no está pendiente, pues llegan a matar el animal. Entonces, para evitar esas acciones es que se hace el despique. Generalmente se recomienda entre los primeros 7 y 10 días porque les provoca menos estrés. Antes de realizar el despique se recomienda también aplicar lo que es vitamina K para ayudar con el proceso de coagulación. También después del despique, pues por unos 3 días mantenerles en su agua de bebida vitaminas y electrolitos para que les ayude a disminuir un poco el estrés. En este periodo, las pollitas deben recibir también sus primeras vacunas de acuerdo al plan profiláctico que tenemos. En esto de las vacunas no voy a ahondar mucho porque a continuación la doctora nos va a explicar más ampliamente lo que son esos temas. Y a partir de la 6ª semana también pues es importante iniciar lo que es el peso para ver cómo va la ganancia de peso, si vamos teniendo un buen desarrollo. Y esto nos va a servir como parámetro para ver el rumbo que llevamos, ¿verdad? Si no, para tomar tal vez algunas nuevas medidas, si no fuera el peso ideal, algunas medidas para poder mejorar esta situación, y que cuando lleguemos a la semana 18 o a la 20, pues ya la ave esté bien desarrollada, todos sus órganos, su esqueleto, su cuerpo, para que pueda iniciar sin problemas lo que es el proceso de postura. Luego viene lo que es el periodo de desarrollo, que les decía que va desde la 8ª a la 18 semanas. Parte de los cuidados que tenemos que tener acá, pues es estimular el consumo de alimento para ganar peso y desarrollo. Si estamos dando concentrados, pues una manera de estimular es como mover los concentrados para que aparentemente parezca que el concentrado que tenemos es nuevo, y así eso les estimule un poco para que ellas puedan alimentarse. Aparte de eso, pues también tenemos que estar pendientes de alguna situación anormal que se nos presente, algunas características que pueden darse de algunas enfermedades, que esas las vamos a ver, la doctora nos lo va a explicar a continuación.
Asegurarse de que las pollas tengan el espacio adecuado, también eso es importante en su etapa de desarrollo. Debe mantenerse el agua limpia, fresca y disponible todo el día, porque sabemos ¿cómo se llama? El cuerpo y lo que es del ave, pues más o menos se mantiene en un 50% de agua, por lo tanto, pues eso es importante para que el ave esté hidratada y no someterla a estrés, que al someterla a estrés, pues puede ser una cuestión que nos condicione para que se puedan presentar algún tipo de enfermedades. También durante este periodo las aves deben de recibir las vacunas correspondientes de acuerdo al plan que hayamos establecido desde el inicio, ¿verdad? Luego viene lo que es la etapa de producción, que generalmente dura entre 12 a 14 meses. Se cosechará lo bueno o lo malo de las dos etapas anteriores, es decir, en esta etapa es cuando nosotros podemos conocer qué tan buen o qué tan mal manejo hemos hecho en las etapas anteriores, y eso obviamente se va a ver repercutido en lo que es la producción. Y como les decía, dependiendo del manejo, el periodo productivo inicia en la semana 18, en la semana 20 o en las hasta 70 o 76 semanas después de iniciado el proceso de postura, ¿verdad? Esto también va a depender del manejo y de las condiciones que nosotros le demos a las aves. Como les dije en un principio, hay diferentes tipos de explotación para gallina ponedora. Está la explotación a campo libre, o lo que conocemos como lo que se da en la mayoría de hogares campesinos en nuestra región, pues que tienen ahí sus gallinitas. Cuando son, bueno, generalmente en el campo, así a nivel de hogar, pues no se les hace mayor manejo. Sabemos que la alimentación lo hacen a través del pasto, insectos que puedan encontrar, y generalmente, pues en una buena parte, quizás un 70% de los hogares, la alimentación la hacen a base de grano. También son producciones que no, o explotaciones que no se dan a gran escala, sino que se tienen como, digamos, para autoconsumo. Está la explotación en galpones o en galeras, que ya pues ahí podemos hablar de explotaciones tecnificadas, semitecnificadas, donde ya se adapta un plan profiláctico. La alimentación depende más que todo de concentrados, porque obviamente lo que interesa es la producción. Y finalmente, pues se habla un poco también de lo que es la explotación en pastoreo, que en algunos sitios pues se está dando este tipo de explotación que tiene ciertas ventajas con respecto a las explotaciones en galpones, que el ave siempre anda al aire libre, siempre hay que contar, digamos, con una galera o un galpón donde vamos a colocar comederos, también se van a colocar los nidales o ponederos, y está sometida a un proceso de menos estrés porque tiene la libertad de andar en el campo libre. Otra de las ventajas que es importante mencionar en este tipo de explotación es que se disminuye un poco los costos en alimentación, ya pues que al salir al pastoreo ellas se alimentan de hierbas, de pasto, los insectos que encuentran a su paso, y eso pues disminuye un poco en un 50% lo que es el consumo de concentrado.